anamorfosis. Por ejemplo, aquí. Podríamos decir que aquí tenemos un ejemplo contemporáneo de anamorfosis, de cierta anamorfosis, por llamarlo así. Y lo encontramos aquí en la pintura matérica de Manolo Miralles. Este es un pintor canario, que es uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto español, junto con otros, con Antonio Saura y Luis Feitó, grandes artistas. Fundaron un grupo que se llamó El Paso, en Madrid, a finales de los 50. Bien, ¿qué observamos en las obras de Millares? Pues lo primero que observamos es que interviene la tela sobre la superficie del cuadro con arpillería. Arpillería es tela de saco. Y fijaros que lo hace de tal manera que produce una especie de protuberancias en la tela, ¿sí? De manera que lo que produce es una especie de protuberancia y que lo que tradicionalmente es la superficie del cuadro, una superficie de 2 dimensiones, aquí ofrece ilusoriamente cierto sentido de la perspectiva, es decir, que logra una profundidad espacial, podríamos decir cierta tridimensionalidad, ¿no? Fijaros cómo hace sobresalir la materia de la tela, de manera que acaba teniendo este efecto tridimensional que adquiere cierto volumen, que hace un efecto muy interesante, ¿no? Si os fijáis, es como si le diese la vuelta a la ilusión de la perspectiva, en cierta manera, ¿no? Es decir, que si la perspectiva es una técnica que permite, mediante un punto o varios puntos de fuga, darle una profundidad imaginaria a la imagen, aquí la operación es justo la contraria. Hay un saliente, hay una especie de relieve que sale hacia adelante, ¿verdad? Y este objeto obtenido es como un efecto anamórfico, ¿no? En la anamorfosis el efecto es que el objeto adquiere volumen, como el cráneo de Holbein, que sale a tu encuentro, la calavera, ¿sí? Y aquí ocurre algo similar, pero en lugar de una profundidad ilusoria, tenemos un saliente real, un bulto que sale de la tela y que viene como a tocarnos, a tomarnos como espectador, ¿sí? Aquí tenemos esta especie de efecto anamórfico, pero moderno, ¿sí? Bien. A ver, no sé, esta imagen. Aquí tenemos otras obras suyas. Manuel Miralles escribió, tiene varios libros descritos. Y Miralles escribió que la fuerza del arte está no en su comprensión, sino en su contaminación. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir primeramente con esto de que la fuerza del arte no está en la comprensión? Quiere decir que la fuerza del arte no pasa por ello, no pasa por las vanitas de ello. La fuerza de la obra de arte no está en la intencionalidad del artista, no pasa por allí. La obra de arte no está para ser comprendida. Por eso escribe Miralles, la fuerza del arte está no en la comprensión, sino en su contaminación. No está en su comprensión, la fuerza de la obra de arte está en su contaminación. Y cuando habla de contaminación, ¿qué quiere decir con contaminación? Si nos dice que la obra de arte, la fuerza de la obra de arte, no reside en la comprensión, entonces contaminar significa contaminar esa comprensión. Contaminar la comprensión para que emerja la incomprensión, para que emerja el hallazgo, el momento del hallazgo, el tiempo del encuentro con la ti que podemos decir nosotros. La fuerza de la obra consiste, según Millares, en contaminar lo habitual y sembrar el desconcierto.
sembrar la incomprensión, es decir, contaminar la mirada habitual, contaminar la mirada plácida y habitual del autómaton, es decir, contaminar la mirada automatizada que tenemos ante las cosas. ¿Para qué? Para hacer emerger en la obra las fuerzas de una sensibilidad nueva, inédita, incomprensible. Es decir, contaminar la tela para sustraer la costumbre de la mirada, ¿sí? La costumbre del autómato. Y es que para Millares, bueno, al igual que sus compañeros de grupo El Paso, para todos ellos la obra de arte tiene que ser un revulsivo, un purgante de la mirada habitual de las cosas. Él decía que la tela era como un campo de batalla. Decía que la tela era como un campo de batalla, pero que no por ello tenía que perder valor estético, ¿sí? Esto es muy importante. La obra es como un campo de batalla, pero no puede perder valor estético. Tiene que mantener un valor estético. Es decir, que no es cualquier cosa que se me ocurra. El arte no es cualquier cosa que se me ocurra, sino que estéticamente, simbólicamente, tengo que hacer que algo ocurra, ¿sí? Que algo ocurra. Y vemos que su obra tiene una estética muy precisa, muy articulada, lo vemos en este uso que le da a los materiales, ¿no? Millares se decanta principalmente por la arpillería, sobre todo, por la tela de sapos, ¿sí? Que él desgarra, rompe a cuchilla, la perfora, la cose y recose, y vemos que utiliza la materia como vehículo de expresión. Vemos como la materia se retuerce, se desgarra, la materia se rompe, se arruga como algo que reclama su presencia, ¿sí? Parece como si el artista se enfrentara al proceso creativo con una voluntad de destrucción, ¿no? de negación del espacio y la materia. ¿Veis que usa materiales muy austeros, ¿no? Y además la gama cromática pues es mínima, es muy sobria, pero de todas maneras hace que la composición pues, vibre con una vitalidad exuberante, ¿cierto? Y es abstracción esto. De aquí que este estilo se le llama expresionismo abstracto. Bueno, aunque aquí el expresionismo abstracto se le vino a llamar informalismo, un nombre que le dio Eduardo Sirlot, ¿no? No sé si lo conocéis, pero es un nombre que se le dio aquí al expresionismo abstracto y acabó esta palabra de Sirlot como una palabra habitual, informalismo. Digamos que aquí en Europa el expresionismo abstracto de Millares, de Antonio Saura o de Burri, también en Italia, a diferencia del americano, como puede ser el de Pollock, el de Kooning o Rothko, es muy diferente. Si tiene un carácter, digamos más existencialista. Bueno, ¿existencialista en qué sentido? En el sentido de estar más cerca, de estar más en contacto con el desgarramiento que supuso la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con ese desgarramiento. Atravesar la posguerra, las miserias, y no solamente de destrucción material, el holocausto, sino también el desencanto anímico que trajo eso con los antiguos valores, ¿no? la pérdida de referencias morales, del sentido existencial de la vida, ¿no? Y es que la barbarie de la Segunda Guerra Mundial hace que sufra un desgarramiento la alma europea. Quizás muchísimo más profundo que en América, ¿no? Nos tocó más de cerca, ¿no? Y aquí Miralles se encontraba en sintonía con ese desgarramiento, con ese desierto existencial que dejaron los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Y como artista Millares es un creador que se enfrenta a ese vacío de representación, a esa falta de palabras ante lo ocurrido. No hay palabras ya, no hay palabras posibles, no hay narrativas
no hay narrativas posibles capaces de explicar, de dar sentido al sinsentido de tal barbarie. No hay imágenes tampoco, no hay imágenes capaces de expresar ese desgarro, de expresar esa herida del holocausto. No hay representación suficientemente eficaz como para simbolizar el trauma humano que acaba de acontecer. Y ante esto, pues el arte, como siempre, el arte se va a comportar como un sismógrafo, va a registrar ese movimiento sísmico, esa sacudida tan fuerte en el alma humana. El arte va a ser un lugar de resonancia de esa experiencia, ¿no? Y se va a manifestar a través de ciertas estéticas. El informalismo va a ser una de esas estéticas, uno de esos registros que se va a imponer. El registro de esa experiencia, la escritura de la herida, de ese desgarramiento existencial que supuso la Segunda Guerra Mundial, del trauma, de sus consecuencias y de la necesidad de hacer un luto. La obra de Miralles es un testimonio de este acontecer, un acontecer que se inscribe, o más bien queda adscrito a este testimoniar, a este tratar de dar testimonio, no solo de su propia existencia individual, personal, sino también de su experimentar lo que ha traído esta época oscura de la historia. La obra de Miralles testimonia este momento de la historia, es un registro de este funeral existencial, de una temporalidad, ¿no? y de un modo de estar en el mundo que ya no está, que terminó, que quedó definitivamente atrás y que queda abierto ante un vacío existencial, un hueco de sentido, totalmente desconocido, un tiempo de errancia, de desorientación, de desierto, dirá Nietzsche, un tiempo desierto de sentido, donde todavía no ha nacido, no ha aparecido un nuevo horizonte de sentido capaz de orientar a la humanidad. ¿Sí? Entonces, desde este registro podemos decir que la obra de Miralles invita a pensar un nuevo tipo de temporalidad y por lo tanto un nuevo tipo de historicidad, ¿no? Nos invita a pensar la temporalidad de lo fantasmal, de lo espectral de un pasado muy cercano que nos instala realmente en un nuevo tiempo, el tiempo del desierto existencial que nos ha dejado la Segunda Guerra Mundial. El silencio, el desencanto, la pérdida referencial, la falta de palabra, de imágenes para poder articular lo ocurrido, ¿cierto? Para poder articular esa pesadilla. Bueno, ¿cómo se hace para articular esa pesadilla? ¿Cómo se hace para poder articular un pasado espectral, plagado de víctimas, de muertos, de miseria y de dolor, y de desgarramiento, y de sinsentido también? Porque es un pasado que retorna y produce malestar, el malestar de una cultura ante una hecatombe mundial de dimensiones inauditas hasta entonces, ¿verdad? Esta es la dimensión del tiempo que vuelve, que vuelve como un espectro que retorna, que retorna en cierto sentido para poder ser atendido, para poder ser comprendido, llorado, acogido en nuestro corazón, porque solo así puede ser superado, es decir, solo así se puede hacer el duelo, la reconciliación con el pasado, que necesita de un proceso de luto para poder ser enterrado. Y el acto de enterrar, el enterramiento, es uno de los primeros actos sublimatorios de la humanidad. El enterramiento, el funeral, es siempre un acto de sublimar el pasado, de darle dignidad, de darle un buen lugar a los hechos, aunque hayan sido dolorosos, terribles, devastadores, ¿no? Es decir, hacer el rito simbólico del funeral
es poder dar el paso para abrirse al futuro, el paso para poder abrirse a la novedad, a la creatividad, porque sin el paso de la sublimación, sin el paso de la simbolización, lo que uno encuentra es un prohibido el paso hacia el futuro. Se necesita una simbolización, una sublimación, porque si no, el pasado será siempre un reaparecido, un fantasma que como recuerdo siniestro, como autómaton, reaparece en el presente y condiciona nuestro futuro. Es decir, sin tiempo de simbolización, el tiempo del autómaton insiste en su repetición. Y en este sentido, lo que retorna está siempre por venir. No nos deja lugar para lo nuevo, no nos deja lugar para la creatividad, sino el retornar de un pasado que se vuelve trágicamente igual, aunque sea con otras máscaras, con otros disfraces. Con el pasado siempre es necesario el rito simbólico del funeral, el rito simbólico del duelo. Y aquí la arpillería para Millares es una evocación de este duelo. Es una evocación de este duelo porque la arpillería son las telas con las que se envolvían las momias guanches ahí en Canarias. Se envolvían en tela de saco para el enterramiento. Y aquí aparece este elemento funerario, esta asociación de la arpillería con la mortaja, es decir, la necesidad de sublimar el trauma de la muerte mediante las tumbas y los sepulcros, ¿verdad? Y la necesidad de este acto sublimatorio parece, en realidad, que se convierte en el núcleo central de su obra. Aquí tenemos el desgarro de estas obras de Millares, el acto sublimatorio de ese desgarro, el desgarro de una crisis histórica difícil de digerir, de integrar, difícil de reconciliar, ¿no? Y por lo tanto difícil de simbolizar. Y aquí en esta obra de Miralles podemos localizar la simbolización de la crisis, ese intento de simbolizar no solo su propia crisis personal, tras la enfermedad y la muerte de su padre, sino también la crisis epocal, la crisis histórica y también cultural que trae la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí aparece esa necesidad mediante un acto de crear una nueva manera de expresar, de pintar, de enseñar un nuevo estilo capaz de estar a la altura de este nuevo desafío, ¿no? Porque la posguerra trae consigo el derrumbe de todas las coordenadas, de todas unas coordenadas que establecían un orden, también un orden de simbolización, y simbolizar como se hacía antes de la hecatombe ya no es posible simbolizar a la manera de antes. No nos alcanza una simbolización marcada dentro de las estéticas de antes de la guerra. Ya no nos sirve la figuración, ya no nos sirve el expresionismo, el cubismo, el surrealismo. Estas formas de representar resultan ya insuficientes ante el desgarro existencial que ha dejado la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? Porque el holocausto no trae solo una crisis demográfica, política, económica, social, sino que sobre todo trae una crisis cultural, una crisis existencial. Y si hay crisis existencial, es decir, un derrumbe en la manera de entender la existencia, de experimentarla, de situarse ante ella, entonces también el arte sufre una crisis. La creación entra en crisis también. Y ante ese desafío, cómo el arte, cómo la pintura puede afrontar esta crisis. Pues lo vemos aquí en Miralles. Pero esto es extensible también a todos los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo se afronta la crisis? Pues en primer lugar, asumiendo la crisis. En el arte será asumiendo la crisis en la obra. ¿Y cómo se asume la crisis? Particularmente en la pintura.
renunciando al lienzo como soporte neutro, como soporte neutral para pintar. El lienzo como materia indiferente. El lienzo ya no puede ser ese lugar, digamos, insensible, ese lugar metafísico que se utiliza como medio para crear. Ya no puede ser solo un soporte aséptico, idéntico a sí mismo, como había sido hasta entonces en la pintura, sino que a partir de ahora el arte va a hacer crisis del lienzo. El único soporte posible de la pintura va a ser la crisis del lienzo. En otras palabras, digamos que asistimos a cierta muerte de la pintura y el funeral de la pintura es a la vez la posibilidad de un horizonte nuevo para la pintura. La muerte de la pintura lleva implícito el acto simbólico que permite la resurrección de la pintura. Esta es mi tesis. Está arriesgada, quizás equivocada, no lo sé, pero bueno. Sigamos con Miralles. Bueno, aquí tenemos otra pieza suya, una serie que hizo, su serie Homúnculos. Una serie que empieza en los 60, donde, bueno, vemos que consigue transmitir esa misma sensación de angustia, de miseria, de opresión que hablábamos, ¿no? Pero aparece un elemento novedoso, aparece cierta figura espectral, ¿no? Tiene cierta corporeidad y volumen esta figura. Y diríamos una especie de cuerpo torturado, de cuerpo desgarrado y roto, ¿no? Que Miralles denomina homúnculo, que va a ser una metáfora de la barbarie y la irracionalidad de la condición humana. Bueno, el negro sigue siendo este color protagonista, ¿no?, de sus obras. Este negro podríamos llamar petróleo, denso, pastoso, que le da este efecto dramático a la composición, ¿no? Veamos más homúnculos. Veamos estos homúnculos. ¿Veis la emergencia de esta forma antropomorfa que él llama el homúnculo? Que es una figura que... El homúnculo es una figura que usaba la alquimia medieval para designar una especie de humanoide pequeño que se podía crear en la retorta alquímica, en el laboratorio, ¿no? Y que Millares va a tomar como representación de una humanidad atravesada por la angustia, la expresión de un hombre desgarrado, ¿no? Desgarrado por su situación existencial, pero también desgarrado por los avatares de la historia, es decir, la imagen general del hombre europeo, tocado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Miralles podemos decir que vive su arte como herida, como búsqueda de la verdad trágica de su tiempo, pero al mismo tiempo también como un compromiso para cerrar simbólicamente esa herida, esa convulsión, ese desgarro existencial de su tiempo. Y lo va a hacer plasmándolo en sus telas, claro, plasmando ese desgarro, pero simbolizándolo a través de una estética nueva, ¿no? Una estética que contamina, como decía él, una estética nueva que contamina, es decir, que satura las anteriores, ¿verdad? En el sentido de contaminar, de saturar, de influir. Aquí la contaminación no es una operación de intoxicar la imagen o de corromperla. Tampoco es una denuncia de nada. Esta es una lectura muy pobre, ¿no? Ya se ha hecho esta lectura con Millares. Esta contaminación, esta saturación de la imagen es digamos que secundariamente en el sentido de segundo tiempo, no de secundariamente en importancia, sino en el sentido del segundo movimiento. Es un acto de sutura, es de soldadura de la herida, una especie de ungüento, podríamos decir, que actúa sobre la herida con tal de curarla. Este es el proceso. La obra es la huella, la marca de este proceso. ¿Se entiende? En este sentido, el acto de suturar, es decir, de simbolizar, deja siempre una huella, una marca, una mancha. Estas obras
Estas obras, podríamos decir, son la mostración de esas huellas, de esas marcas, de esas manchas que quedan como testigos, como testigos del acto simbólico de custodiar la herida, de testimoniarla, de llevarla a la presencia. Ese es el acto de simbolización. ¿Sí? Bueno, pues viendo estas imágenes,